Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que parece que te tiene bastante intrigado a juzgar por las fuentes que nos has enviado: el aumento de personas solteras, especialmente en los países occidentales desarrollados. Para ello vamos a analizar un extracto del texto, El por qué hay tantas personas solteras, de Carlos Moria Costa, un autor que explora este tipo de cuestiones en su Patreon, Misteriosa Existencia. Desde luego es un tema que despierta mucha curiosidad y que, como veremos, tiene múltiples aristas. Totalmente. Y Carlos Moria Costa no se anda con rodeos. Ya desde el principio plantea una cuestión bastante contundente: la desigualdad económica y social como caldo de cultivo para la soledad. Plantea que esta desigualdad, que condena a muchísima gente a la pobreza, impacta directamente en la capacidad de formar relaciones estables. ¿Qué te parece esta idea? ¿Hasta qué punto crees que la economía influye en nuestras relaciones? Es innegable que la estabilidad económica juega un papel fundamental a la hora de plantearse una relación. Piensa en la presión que ejerce la precariedad, la incertidumbre, la dificultad para proyectarse en un futuro en común. Construir una vida en pareja con todo lo que implica requiere de un mínimo de seguridad, no solo emocional, sino también material. Claro, al final compartir una vida implica también compartir gastos, responsabilidades. La economía de Moralla, pero el autor no se queda solo en el factor económico, ¿verdad? También apunta a un cambio de valores en la sociedad, un declive de la moral tradicional que se ve reemplazada por valores liberales y posmodernos. No sé si a ti te pasa, pero yo a veces me pierdo con estas etiquetas. ¿Podrías alojar algo de luz sobre este punto? Claro, lo que plantea Carlos Moria Costas es un cambio en nuestra forma de entender el compromiso del matrimonio y la familia. Las estructuras tradicionales se han flexibilizado, dando lugar a nuevas formas de relacionarse. Este cambio no tiene por qué ser negativo en sí mismo, pero sin duda ha transformado las dinámicas entre las personas. Entiendo, es como si ahora tuviéramos más libertad para elegir nuestro propio camino. Pero esa misma libertad a la vez pudiera hacer las relaciones más frágiles, ¿no? Como si fuera más fácil entrar y salir de ellas. Exacto. Y este cambio de paradigma se ve acelerado por lo que el autor denomina la última revolución sexual. Aquí entra en juego un factor que a mi juicio es crucial: la tecnología. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Siempre se habla de las apps de citas, pero me imagino que el impacto de la tecnología va mucho más allá, ¿no? Por supuesto, las redes sociales, por ejemplo, nos presentan una imagen idealizada de la vida de los demás, creando expectativas que en muchos casos son difíciles de alcanzar. ¿Y qué decir de la comunicación constante a través de mensajes instantáneos? A veces esa inmediatez dificulta la comunicación cara a cara, generando malentendidos y erosionando la intimidad. Es verdad, muchas veces parece que vivimos más pendientes de la pantalla que de la persona que tenemos enfrente. Volviendo al texto, Carlos Moria Costa también habla del idealismo radical que promueven las películas, las series, los videojuegos, especialmente los que provienen de la cultura anglosajona. ¿De qué manera crees que estas historias influyen en nuestras expectativas sobre las relaciones? Estas narrativas a menudo nos presentan ideales románticos que son, digamos, poco realistas. Nos bombardean con historias de amor perfectas, de finales felices, y eso puede llevarnos a construir una imagen idealizada del amor que poco tiene que ver con la realidad. Y si a eso le sumamos el tema de las leyes e ideologías misándricas que menciona el autor, el panorama se complica aún más, ¿no crees? Es un tema delicado que requiere un análisis cuidadoso. El autor parece sugerir que ciertas legislaciones y corrientes de pensamiento pueden generar resentimiento y dificultar la armonía entre hombres y mujeres. Desde luego es un tema que genera debate. Pero dejando a un lado la polémica, me gustaría centrarme en la idea central del autor, la hipergamia excesiva. ¿Podrías explicar qué es exactamente y cómo se relaciona con el aumento de personas solteras? La hipergamia, en esencia, es la tendencia a buscar pareja en un estrato social superior al propio. Lo que el autor denomina hipergamia excesiva se refiere a unas expectativas desproporcionadas sobre la pareja ideal, una búsqueda constante de alguien mejor. Es como si siempre estuviéramos buscando el príncipe azul o la princesa perfecta, ¿no? En este punto el autor señala las redes sociales y las apps de citas como grandes culpables. Efectivamente, Carlos Moria Costa describe cómo algunas mujeres utilizan estas herramientas para obtener una validación masculina constante, manteniendo a varios hombres en reserva, por si acaso. Es una imagen bastante cruda, ¿no? Y sinceramente creo que refleja una realidad que muchos hemos observado. ¿Hasta qué punto crees que las redes sociales amplifican esa búsqueda de atención y validación? Las redes sociales funcionan como un escaparate donde proyectamos una imagen idealizada de nosotros mismos. La cantidad de me gusta que recibimos, los comentarios, todo eso alimenta nuestro ego y puede influir en nuestra autoestima y en cómo lo relacionamos con los demás. Claro, al final es como si estuviéramos compitiendo por atención. Es como si las relaciones se hubieran convertido en un juego donde el objetivo es conseguir la mayor cantidad de likes posible.
y eso desde luego no ayuda a construir relaciones sanas y duraderas. Es una buena forma de verlo, y en su texto Carlos Moria Acosta utiliza descripciones bastante gráficas para ilustrar cómo esa búsqueda constante de validación puede llevar a expectativas irrealistas que, en última instancia, dificultan la formación de relaciones estables. Es un punto de vista bastante provocador, ¿verdad? Ja. Y aunque el autor se centra en el comportamiento de algunas mujeres, también reconoce que no todas actúan de esta manera. No podemos generalizar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, el autor describe una tendencia, un patrón que observa en la sociedad actual, pero es importante recordar que cada persona es un mundo con sus propias motivaciones y experiencias. Sí, exacto. Y además de las redes sociales, Carlos Moria Acosta también menciona las aplicaciones de mensajería instantánea como un factor que influye en las relaciones. Aunque no estén diseñadas específicamente para buscar pareja, se han convertido en un espacio donde se desarrollan interacciones que pueden afectar a nuestras relaciones sentimentales. Tienes razón, al final todas estas tecnologías nos conectan con tantísima gente, a la vez que es como tener un buffet libre de opciones. Eso Puede ser abrumador, ¿no crees? Sin duda, esa abundancia de opciones puede llevarnos a lo que se conoce como parálisis por análisis. Esa sensación de que siempre hay algo mejor ahí fuera que nos impide valorar lo que tenemos delante. Y claro, esa mentalidad no ayuda a la hora de construir una relación que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Totalmente, porque al final ninguna relación es perfecta y siempre va a haber alguien que parezca mejor en algún aspecto. Pero si nos dejamos llevar por esa búsqueda incesante de la perfección, corremos el riesgo de no encontrar nunca la felicidad, ¿no te parece? Estoy de acuerdo, el análisis de Carlos Moria Acosta nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y a preguntarnos si esa búsqueda constante de validación y atención no nos está alejando de lo que realmente queremos. Quizás esa sea la clave, ¿no? Aprender a valorar lo que tenemos, a conectar de verdad con las personas, en lugar de buscar constantemente la aprobación externa. En este sentido, me parece interesante que el autor, a pesar de centrarse en la hipergamia femenina, no generaliza. Reconoce que no todas las mujeres actúan de esta manera. Claro, el autor describe una tendencia, un patrón que observa en la sociedad actual, pero no podemos olvidar que cada persona es un mundo con sus propias motivaciones y experiencias. Sería un error simplificar un fenómeno tan complejo como la soltería a un solo factor. Exacto. Hay muchas otras razones por las que las personas pueden estar solteras. Falta de tiempo, miedo al compromiso, experiencias negativas en el pasado. Precisamente el texto de Carlos Moria Acosta nos ofrece una perspectiva interesante, pero es fundamental tener en cuenta que hay muchas otras variables en juego. Al final creo que lo importante es entender que no hay una única forma correcta de vivir la vida. Cada persona tiene derecho a elegir su propio camino, ya sea en pareja o en solitario. Lo importante es que esa elección sea libre y consciente, ¿no crees? Que no esté dictada por presiones sociales o por la búsqueda de una validación externa. Completamente de acuerdo, al final la clave reside en la autenticidad, en conectar con nosotros mismos y con nuestros propios deseos sin dejarnos llevar por las expectativas ajenas o por la presión social. En definitiva, creo que este análisis nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en la era digital. Sin duda, y también a cuestionar las expectativas que tenemos sobre las relaciones y a valorar la autenticidad por encima de la imagen que proyectamos en las redes sociales. Y ahora para terminar, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Por qué hay tantas personas solteras? Después de analizar las ideas de Carlos Moria Acosta, ¿qué te parece a ti? Hemos encontrado la respuesta. La verdad es que no creo que haya una respuesta única y definitiva. Como hemos visto, hay muchos factores en juego: la economía, los valores sociales, la tecnología, nuestras propias expectativas. Lo que sí creo es que el análisis de Carlos Moria Acosta nos ofrece una perspectiva valiosa, que nos ayuda a comprender mejor la complejidad del fenómeno de la soltería en el mundo actual. Totalmente, y además de comprenderlo, creo que también nos invita a cuestionarnos nuestras propias actitudes y comportamientos. ¿Cómo nos afecta la presión social? ¿Hasta qué punto buscamos la validación externa? ¿Estamos construyendo relaciones auténticas o nos dejamos llevar por la superficialidad de la era digital? Son preguntas importantes que cada uno debe responderse a sí mismo. Exacto. Y hablando de preguntas, se me ocurre una que podría ser interesante para nuestros oyentes. Si esta búsqueda constante de atención y validación que describe Carlos Moria Acosta afecta a las relaciones de pareja, ¿cómo crees que podría estar impactando en otros aspectos de nuestras vidas? En nuestra autoestima, en nuestras relaciones familiares y de amistad, en nuestra forma de interactuar con el mundo en general. Esa es una pregunta que da para una larga reflexión. Desde luego, una pregunta para reflexionar largo y tendido. Bueno, creo que hemos explorado a fondo las ideas de Carlos Moria Acosta sobre por qué hay tantas personas solteras hoy en día, desde la desigualdad económica hasta la influencia de la tecnología, pasando por la hipergamia y la búsqueda de validación. Hay mucho que digerir. Sí, desde luego, y aunque el autor se centra en un punto de vista particular, creo que nos ofrece una perspectiva que invita a la reflexión.
Totalmente. Y recuerda que si te has quedado con ganas de más, puedes encontrar más reflexiones de Carlos Moria Costa en su Patreon Misteriosa Existencia, donde explora en profundidad estos temas. Exacto. Y con esa invitación a seguir indagando, vamos a dar por concluida nuestra inmersión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la soltería. Esperamos que te haya dado mucho que pensar. Hasta la próxima.